Capítulo 8. La caballerosidad es indispensable en un hombre. Claro que también ofrece algunas agradables recompensas. Lord Marlowe, Guía para solteros, 1893. La señorita Dove siempre había sido muy eficiente, así que a Harry no le sorprendió recibir, 3 días antes de lo previsto, sus primeros artículos. Después de leerlos, se dio cuenta de 2 cosas. La primera, realmente sabía escribir. Y la segunda, no importaba lo excelentes que fueran sus descripciones, lo cálida y cercana que fuera su prosa. Él jamás entendería qué tenía de interesante confeccionar servilleteros con ramas de lavanda o saber que las jóvenes damas podían acudir a comidas y cenas siempre que éstas fueran reuniones literarias. A pesar de todo, y dado que su éxito estaba más que demostrado, trató de ser lo menos duro posible a la hora de corregir su trabajo y procuró mantener la mente abierta sobre su contenido. Como quería comentarle unas cuantas cosas y hablarle también de ciertos cambios, decidió que lo mejor sería devolverle los artículos cuanto antes. Podría haber hecho que se los llevara un mensajero, pero decidió que dado el nuevo espíritu de colaboración que se había instaurado entre los dos, sería mejor hacerlo en persona, y así poder debatir de viva voz sus sugerencias. Sin embargo, cuando el sábado por la tarde entró en el pequeño apartamento de la señorita Dove, pensó que le sería del todo imposible hablar de temas profesionales. Ella estaba en plena redecoración del piso. La puerta del apartamento estaba abierta y el olor a pintura inundaba el ambiente. Se detuvo bajo el dintel y vio que las paredes eran ahora de color azul claro y las molduras beige, y que una nueva alfombra dorada, con dibujos púrpura y verde azulado, cubría el suelo de madera. Había apartado uno de los sofás y colocado los muebles de una manera distinta para hacer sitio al escritorio de cerezo, cuyo color combinaba con el de su pelo. Junto a esa nueva mesa de trabajo había una pequeña mesa de teca, cuyas patas tenían forma de elefante, y sobre ella la señorita Dove, con su gusto por lo exótico, había colocado un enorme jarrón lleno de plumas de pavo real. La joven estaba subida en una escalera, frente a la ventana abierta, colgando una cortina de seda azulada en la guía de madera. En la otra ventana, que estaba en el otro extremo de la pared, tenía ya una cortina idéntica, que se balanceaba con la suave brisa de junio. Sin darse cuenta de su presencia, suspiró exasperada, y Harry observó cómo se ponía de puntillas y levantaba los brazos. Sujetándose a la guía con una mano para mantener el equilibrio, intentó coger con la otra la tela que se había soltado, pero sus esfuerzos fueron en vano. Harry dejó su maletín y se encaminó hacia ella con intención de ayudarla, pero se detuvo en seco a medio camino. Allí, de espaldas a él frente a la ventana, con los brazos por encima de la cabeza y con el sol de la tarde brillando tras ella, la silueta de su cuerpo se dibujaba a la perfección bajo su blusa blanca de lino. Harry podía ver las líneas de su torso hasta la estrecha cintura, y cuando se dio media vuelta y levantó aún más el brazo, pudo contemplarla de perfil y distinguir la inconfundible forma de sus pequeños pechos. De repente, sintió que no podía moverse. Era como si se hubiese quedado clavado al suelo. Lo único que podía hacer era mirarla y sentir cómo el deseo empezaba a inflamar su cuerpo.
Antes de darse cuenta siquiera de lo que estaba pasando, su mente empezó a conjurar imágenes de la señorita Dove mucho más específicas que la que estaba viendo allí, frente a la ventana. A él siempre le habían gustado las mujeres voluptuosas, pero al parecer, y para su sorpresa, las discretas curvas de la señorita Dove habían despertado su lujuria. Trató de recuperar la compostura. Se recordó a sí mismo a quién estaba mirando. Se trataba de la señorita Dove, aquella rígida muchacha que siempre seguía las normas al pie de la letra. Aquella a la que él no le gustaba, que desaprobaba su modo de vida, que lo consideraba un libertino. Claro que en ese instante, esa descripción se acercaba mucho a la realidad, pues los pensamientos que desfilaban por su mente lo eran todo menos recatados. Deslizó la mirada por la falda marrón oscuro, y luego inició despacio el camino de vuelta. Seguro que tenía las piernas bonitas, y si necesitaba tanta tela para cubrirlas, sin duda eran sensuales. Al principio de trabajar para él, había especulado un par de veces sobre esa parte de su cuerpo, pero jamás se había permitido ir más allá. Empezó a imaginarse unos muslos bien torneados, de perfectas rodillas. Ella se movió en lo alto de la escalera para tratar de liberar una vez más la cortina, y la falda se balanceó al mismo tiempo que Harry se acercaba y estudiaba el trasero de la muchacha de un modo muy poco caballeroso. Con todas las enaguas que las mujeres llevaban bajo la ropa en aquellos tiempos, era difícil de asegurar, pero Harry juraría que las sensuales curvas de la señorita Dove eran del todo naturales. ¡Oh, maldita sea! ¡Por todos los demonios! La exclamación de frustración fue tan inesperada que alejó a Harry de las fantasías que su mente estaba elaborando, y al oír ese juramento tan impropio de su secretaria, se echó a reír. Emma se dio la vuelta sorprendida, y la escalera se tambaleó peligrosamente. «Cuidado, señorita Dove», le advirtió él acercándose. Sujetó la escalera con una mano para equilibrarla. «La cortina se ha quedado enganchada», explicó ella, mientras volvía a ponerse de espaldas a él y seguía moviendo la tela para ver si se soltaba. «No», dijo él. «Baje y deje que lo haga yo». Pero antes de que ella pudiera hacerlo, Harry la rodeó de la cintura desde atrás con las manos, y en un gesto de caballerosidad, la levantó para bajarla. Pero tan pronto como la tocó, se olvidó de toda cortesía, y sus pensamientos siguieron caminos mucho menos nobles. Al rozar sus caderas con los antebrazos, otra ola de deseo le recorrió el cuerpo. Había acertado. Casi no llevaba enaguas, una o dos tal vez, y corsé, pero nada más. Bajó las manos unos centímetros, y con los pulgares le rozó el principio de las nalgas. Tal vez la señorita Dove fuera pequeña, pero todo en su cuerpo era auténtico. Apretó un poco las manos y se acercó a ella, inspirando profundamente el aroma a polvos, talco y ropa limpia. Jamás habría creído que la esencia de una muchacha inocente pudiera excitarlo tanto. Si se acercaba 1 milímetro más, podría besarle el... ¿Milord? Dios santo, ¿qué estaba haciendo? Harry alejó aquellos lujuriosos pensamientos de besar el trasero de la señorita Dove, y se recordó a sí mismo que era un caballero. La bajó de la escalera, la depositó en el suelo, y luego, muy a su pesar, la soltó. Ella se dio media vuelta, pero no lo miró a los ojos,
sino que mantuvo la mirada fija en su mentón. Tenía las mejillas sonrosadas y las cejas fruncidas. Seguro que se moría de ganas de abofetearlo por haberla cogido en brazos como si él fuera un marino y ella una camarera del East End. Sabía que se lo tenía bien merecido, pero no lamentaba haberlo hecho. Harry la estudió de nuevo, pasando de su pelo color caoba hasta los pies enfundados en aquellas horribles botas, y haciendo luego el camino inverso para terminar en la punta de su nariz salpicada de pecas. No se arrepentía lo más mínimo. De hecho, deseó poder abrazarla y tocarla de nuevo, cosa que era una auténtica estupidez. Durante 5 años había tenido a aquella mujer como secretaria, y siempre había podido dominar los pensamientos lujuriosos que en alguna ocasión había tenido sobre ella. La verdad era que no le había costado gran esfuerzo, pero en ese instante le estaba resultando mucho más difícil. No podía explicarlo. Era como si algo hubiera cambiado entre los dos. Tenía que quitarse de la cabeza sus pensamientos sobre la señorita Dove y recuperar la compostura. Ella ya no era su secretaria. Iban a iniciar una relación profesional muy provechosa, y él no tenía intención de echarla a perder. Respiró hondo y señaló la escalera. Si se aparta, me encargaré de solucionarle el problema. Ella por fin lo miró a los ojos. ¿Eh? ¿Qué? En vez de repetírselo, Harry le sujetó los brazos con ambas manos y la apartó de su camino. Luego subió la escalera y soltó la cortina del clavo donde se había enganchado. Cuando volvió a bajar, la joven seguía con el cejo fruncido y pensó que recurrir al humor relajaría un poco la tensión. ¿Por todos los demonios?, se burló él, agachando la cabeza para poder mirarla a los ojos. ¿Disculpe? Por todos los demonios, lo ha dicho usted. Avergonzada, se encogió de hombros, y las cejas se le juntaron aún más. Se tiró de los puños de la camisa, igual que una institutriz tratando de parecer seria. No sea ridículo, yo no he dicho tal cosa. Sí lo ha dicho, he podido oírla perfectamente. Negó con la cabeza y chasqueó la lengua. Ese lenguaje no es propio de la mujer más educada de todo Londres. ¿Qué dirá la gente? Es que no sabía que usted estaba ahí de pie. ¿Así que solo reniega cuando está sola? Yo no reniego. La evidente mentira de tal afirmación lo hizo sonreír, y ella siguió hablando. Nunca reniego, o casi nunca. No se preocupe, su secreto está a salvo conmigo, le aseguró él, como si ella no hubiera dicho nada. No le contaré a nadie que la haya oído jurar como un marinero de Blackpool. Es que la cortina estaba enganchada y no llegaba, y me sentía tan frustrada, y luego... Oh, vaya. Se llevó 3 dedos en la frente y parecía muy disgustada consigo misma. Ha estado muy mal por mi parte, añadió con un suspiro. Muy mal. Harry pensó hasta qué punto debía de ser estricta consigo misma, que el mero hecho de renegar le causaba tal preocupación. Déjelo ya, señorita Dove. Se toma las cosas demasiado en serio. ¿Sabe? Debería reír más a menudo. Y con ese único fin, me he propuesto contarle unos chistes. Pero no, ahora que lo pienso, eso tampoco serviría de nada. Añadió, aguantándose la risa.
Mis chistes no son graciosos. O eso me ha dicho alguien hace poco. Ella lo miró de reojo, pero levantó la comisura del labio en el que parecía una sonrisa. Alentado por el gesto, Harry volvió a intentarlo. Tal vez debería contarme un chiste usted a mí. Se inclinó hacia ella como si fuese a decirle un secreto. ¿Sabe alguno picante? Emma apartó la mirada y se mordió los labios para no sonreír, antes de volver a enfrentarse a Lord Marlowe. Si ya se ha reído de mí lo suficiente, dijo con aquel tono de voz que a él le resultaba tan familiar. Tal vez debería decirme por qué ha venido. He leído su artículo y quería discutir con usted un par de cosas. Ah. Ella se apoyó primero en un pie y luego en el otro, como si estuviera incómoda. Creía que íbamos a reunirnos los miércoles para eso, en su despacho. Y así es, pero sentía tanta curiosidad que no he podido esperar. ¿Curiosidad? Sí. Tengo que saber por qué a las jóvenes damas solo les está permitido comer alitas de pollo en una cena. En una fiesta, lo corrigió Emma. Él fingió comprender. Ah, claro, eso lo explica todo. Ahora sí que lo entiendo. Ella se mordió el labio y lo miró insegura. ¿Se está burlando de mí? No, se lo aseguro. Me he estado devanando los sesos tratando de dar con una explicación, pero al final me he dado por vencido. Ha venido hasta aquí para que le explique por qué las jóvenes damas pueden comer alitas de pollo. Y para discutir sobre los cambios que quiero sugerirle. Son muchos y extensos. No es que haya destrozado su artículo, ni mucho menos. Añadió al ver que su expresión de incertidumbre pasaba a ser de preocupación. Pero creí que le iría bien tener un poquito más de tiempo para revisar mis sugerencias. Entiendo. Miró tras de él y luego se acercó a la puerta para cerrarla, recordándole así que su casera era una mujer muy cotilla. Nadie me ha visto subir, dijo antes de que ella pudiera preguntárselo. Mejor. Se dio media vuelta y apoyó la espalda en la puerta. Este edificio solo alquila pisos a señoritas. No debería estar aquí. Se rió incómoda. La gente es muy tonta, ¿sabe? Y las mujeres aún más. Chismorrean y dice cosas que no son verdad. No me gustaría que nadie lo viera y pensara que usted y yo... Se apartó de la puerta y levantó la barbilla para mirarlo a los ojos. No me gustaría que nadie creyera que traigo hombres a mi piso. No soy de ese tipo de mujer. En ese instante, Harry deseó que lo fuera, pero creyó que sería mejor no decírselo. ¿Le preocupa lo que piensen los demás? Por supuesto. Lo miró atónita. ¿A usted no? No. ¿Por qué debería preocuparme? Y lo que es más importante, ¿por qué le preocupa a usted? Ahora mismo acaba de decir que la gente es tonta y que suele chismorrear sobre cosas que no son ciertas. ¿Por qué pierde el tiempo preocupándose por lo que los demás piensen de usted? Porque... eso es lo que me importa, eso es todo.
Pensarán que estamos teniendo una aventura. Se la veía tan preocupada que Harry no se atrevió a decirle que en medio Londres estaba convencido, desde hacía mucho tiempo, de que el vizconde Marlowe tenía una aventura con su secretaria. Si ese chisme llegara a oídos de su casera, ¿la echaría de aquí? La señorita Dove se quedó pensando unos segundos. No, pero tendría una larga charla conmigo. Veo que se preocupa por usted. La señora Morris es un poco maniática y demasiado protectora, pero era muy buena amiga de mi tía y hace años que me conoce. Me importa lo que piense de mí. Pero si hace años que la conoce, ella debería saber que usted nunca haría eso. Y si no es así, lo peor que podría pasarle a usted sería que perdiera una amiga que en realidad nunca lo fue. Y que tendría que buscar otro piso, claro. Como si eso fuera poco, contestó con una nota de humor en la voz. ¿Sabe lo difícil que es hoy en día encontrar un piso económico en Londres? Usted y yo vamos a ganar tanto dinero que esas cosas pronto no le importarán. Ella le dio la cabeza y lo miró perpleja. ¿Y si no ganamos nada? Harry denegó con una sonrisa. Lo haremos y mucho. Confía en mí. ¿Cómo está tan seguro? Antes de que él pudiera responder, continuó. Le he visto equivocarse antes. No digo que nunca me equivoque, pero no creo que esta vez sea una de ellas. Usted nunca lo cree. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Y cuando pierde dinero, se limita usted a quitarle importancia al tema. Lo señaló con la mano. Le he visto perder miles de libras en una tarde y comportarse como si no le importara. Usted siempre piensa que encontrará el modo de compensarlo. Y siempre lo encuentro, ¿no es así? Sí, pero eso a mí no me sirve. Se preocupa demasiado. Se acercó a ella y la cogió por los brazos. No tiene sentido que pierda horas de sueño pensando en lo que puede salir mal. Todo en esta vida tiene su riesgo. No todos tenemos tanta seguridad en nosotros mismos como usted. Yo no la tengo. No diga tonterías, pues claro que la tiene. Sí que la tiene. Insistió cuando ella negó con la cabeza. Usted dejó un trabajo seguro para dedicarse a escribir. Si eso no es tener confianza en uno mismo, no sé qué otra cosa puede ser. La amplia y sincera sonrisa que esbozaron los labios de la señorita Dove fue del todo inesperada. Esto no fue confianza, fue rabia. Estaba furiosa con usted por no saber quién era la señora Bartleby. Él nunca la había visto sonreír tan abiertamente, y le gustó. Vaya, esto sí que es un cambio para mejor, murmuró. Debería sonreír más a menudo, señorita Dove. Está preciosa cuando lo hace. La recompensa que recibió por el cumplido fue que se pusiera repentinamente seria. Y entonces se acordó de que ella lo había acusado de ser un mentiroso y un hipócrita. De golpe se sintió inseguro, y eso no le gustó. No estaba acostumbrado a ello. La joven había sugerido que era un inconsciente, y en ciertos aspectos tal vez lo fuera, pero no estaba acostumbrado a meter la pata, y menos con una mujer. Pero por lo visto, con ella nunca conseguía acertar. La muchacha se puso tensa, y él la soltó.
No se ponga a la defensiva, le dijo. No trataba de halagarla, ni de engatusarla, ni nada por el estilo. Es solo que me ha gustado verla sonreír, y se lo he dicho. Yo no me he puesto a la defensiva. Es que... Se colocó tras la oreja un mechón de pelo que se le había soltado. Es que no estoy acostumbrada a que me digan cumplidos. Lo que quiero decir es que no estoy acostumbrada a que usted me diga cumplidos. No sé cómo reaccionar. Creo que lo más habitual es decir gracias. Eso la hizo reír. Trataré de recordarlo. Gracias. De nada. No me puedo creer que sea yo el que le esté dando lecciones de etiqueta. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Tanto tiempo conmigo, algo tenía que pegársele, ¿no? Sin duda. Se agachó y cogió el maletín que había dejado en el suelo junto a la puerta. La próxima vez que tenga que verla, le mandaré mi tarjeta y nos reuniremos en el salón. Confío en que así cumpliremos con las normas de decoro. En efecto, y en aras de este nuevo espíritu de cooperación que parece reinar entre los dos, trataré de aceptar sus cumplidos. Y sonreirá más a menudo. Sí, de acuerdo. Eso también. ¿Ya estás satisfecho? ¿Satisfecho? Bajó la vista hasta sus labios, y por primera vez se dio cuenta de que parecían muy suaves y sensuales. No estoy en absoluto satisfecho. Comentarios como ese eran completamente inútiles con ella, que lo miró desconcertada, claramente no entendiendo a qué se refería. Sin duda, era mejor así. Besarla sería muy mala idea. Volvió a excitarse. Muy mala idea. ¿Quiere que comentemos los cambios que ha hecho?, preguntó ella. ¿Cambios? ¿No es eso lo que ha venido?, señaló el maletín que él sujetaba. Por supuesto, sí. Harry tuvo que hacer un esfuerzo para recordar el motivo de su visita. Tiene razón. Muy bien, de acuerdo. Entonces baje al salón. Yo enseguida iré. Podríamos quedarnos aquí, sugirió él con una sonrisa pícara, medio en broma. Así le daríamos un poco de emoción a la vida de sus vecinos. Ya sabe, tendrían algo de qué hablar durante semanas. A ella el comentario no le hizo tanta gracia como a él. Si quieren hablar de algo, le aseguro que no será sobre mí, replicó abriendo la puerta. Vamos, insistió al ver que él no se movía. Y asegúrese de que nadie lo vea. Harry lo miró con fingida tristeza. No tiene ni una pizca de espíritu aventurero, señorita Dove, murmuró sacudiendo la cabeza mientras salía. Y una pizca. Bajó la escalera pegado a la pared, intentando ocultarse de curiosas miradas. Pensó que parecía un villano de opereta. No se cruzó con nadie. Aquel lugar era como una tumba. Llegó al salón y se sentó en un sofá incomodísimo, pero no tuvo que esperar demasiado. La señorita Dove llegó un par de minutos más tarde. ¿Qué cambios había pensado hacer?, preguntó, sentándose a su lado. Él le dio los folios que ella le había entregado unos días antes, que ahora estaban llenos de comentarios en los márgenes. Ella empezó a leerlos,
y enseguida volvió a desviar la mirada hacia él. «¿Lo decía en serio?», dijo, señalando una nota de la primera página. «No era ninguna broma». «Bueno, reconozco que no sé demasiado sobre el mundo de las jóvenes damas, pero ¿por qué lo de las alitas de pollo? ¿Por qué no pueden comer otras partes del pollo?». «Porque las alitas son las únicas partes del animal que no tienen equivalencia en los humanos». «¿Qué?». Harry tardó unos segundos en comprender lo que decía. «¿Me está tomando del pelo, señorita Dove?», preguntó. «Una dama no puede comer pechuga o muslo de pollo porque equivaldría a sus pechos o a sus piernas». Ella se sonrojó al escuchar las palabras del vizconde. «Sé que suena exagerado, pero...». «¿Exagerado?». Se echó a reír. «Lo que suena es absurdo». «Estoy segura de que así lo cree», contestó ella mirándolo con desaprobación. «Pero es cuestión de sensibilidades». Él señaló el resto de los papeles que la muchacha sujetaba en la mano. «Si ese es el motivo, entonces ¿por qué no pueden comer codorniz? Me atrevería a decir que el ala de codorniz es lo bastante delicada para cualquier dama. Con ella podrían alimentarse como mucho 2 hormigas». «Exactamente. Por eso las codornices se sirven enteras. Y dado que una dama no puede comer... pechugas». La ayudó él, disfrutando enormemente. La señorita Dove se cruzó de brazos. «Lo que quiero decir es que dado que las codornices se sirven enteras, una joven dama no puede comer dichava en una fiesta». «Tampoco es que coman demasiado, por lo que he podido comprobar». Se deslizó por el sofá para acercarse más a ella y poder así leer lo que había notado en el margen del folio que sujetaba. «Ni chorlitos, ni pichón, ni faisán, ni alcachofas, ni pastas saladas, ni queso». Hizo una pausa para respirar y continuó. «Nada demasiado picante, ni tampoco nada sazonado, y nunca pueden beber más de una copa de vino. ¿Me he saltado algo?». Ella suspiró. «Me gustaría que se tomara en serio mis escritos». «Y lo hago», le aseguró Harry. «Después de leer esto, por fin entiendo por qué ustedes las mujeres tienen esas cinturas tan estrechas y se van desmayando por todos lados. Creía que era por los corsés, pero no, es que están muertas de hambre». La señorita Dove se mordió los labios, pero eso no evitó que él viera que trataba de disimular una sonrisa. «Yo jamás me he desmayado». «Tal vez no, pero tiene que reconocer que tengo razón. La vida es demasiado corta para pasársela con hambre». «Ni mucho menos. Estas normas solo se aplican en las fiestas y únicamente para las damas casaderas». «Lo que explica que todas andan desesperadas por casarse», contestó él al instante. «Si tuviera que sobrevivir a base de pudín y alitas de pollo, incluso yo me plantearía casarme». Eso lo consiguió. Emma se echó a reír a carcajadas. «Ahora en serio, milord», dijo ella recobrando la compostura. «No sé de qué se sorprende. Usted ha acudido a miles de fiestas. Seguro que cuando ha tenido que trinchar un pollo para servirlo, le han pedido que colocara las alitas en un plato para las damas». «La gente que me conoce sabe que soy incapaz de trinchar un pollo para servir. Soy demasiado torpe para eso. Las raciones siempre me salen enormes».
Estoy convencida de que lo hace para que las damas tengan un poco más de comida en el plato y no se desmayen antes de los postres. Vaya, señorita Dove, creo que acaba de hacer un chiste. Al parecer no ha sido demasiado bueno, o usted se habría reído. Ha sido horrible, admitió él. Pero eso demuestra una cosa. Usted estaba equivocada y yo tenía razón. ¿De qué está hablando? Dijo que nunca podríamos trabajar juntos, que no seríamos capaces de llevarnos bien. Esta conversación demuestra que estaba equivocada. Creo... Hizo una pausa y se inclinó hacia ella mirándole los labios. Creo que nos llevamos muy bien, señorita Dove. Ella entreabrió la boca y bajó las pestañas, y él pensó que tal vez en unos pocos segundos se llevarían aún mejor. Pero entonces se apartó, y todos los sueños de Harry se esfumaron. La señorita Dove ordenó los papeles que tenía en la mano y carraspeó. Bueno, y ahora que he satisfecho su curiosidad acerca de las alitas de pollo, ¿quiere que continuemos? Harry se obligó a concentrarse en lo que estaban haciendo. Le explicó algunas de las cosas que había detectado en su modo de escribir y que creía que debían cambiar, en especial su tendencia a explicarse con demasiado detalle. Comentaron párrafo a párrafo todas las correcciones, y ella aceptó muchas y se quejó del exceso de otras. A pesar de todo, parecía tomarse las críticas muy bien. Tal vez fuera porque gracias a la charla sobre las jóvenes damas y las alitas de pollo, se había roto el hielo entre ambos. Terminaron poniéndose de acuerdo sobre los cambios y la señorita Dove accedió a incluir un artículo semanal sobre caballeros en cada edición y le aseguró que lo tendría escrito para su próxima reunión del miércoles, que era el día en que originalmente habían quedado. Luego empezó a contarle algunas de las ideas que se le habían ocurrido para los números siguientes. Harry trató de concentrarse en lo que le estaba diciendo. Realmente lo intentó, pero su mente pronto empezó a imaginar cosas mucho más interesantes que almuerzos campestres y exposiciones de cuadros. Mientras ella seguía hablando sobre las viandas adecuadas para organizar un picnic, él no paraba de mirarle los labios imaginándose cómo sería besarla. Cuando la joven dejó de hablar, había imaginado ya 27 maneras distintas de hacerlo. Fue el silencio lo que lo alejó de sus pensamientos lujuriosos, y sintiéndose culpable, vio que ella lo estaba mirando, esperando a que respondiera. Tiene toda la razón, aseguró, a pesar de que no había escuchado ni una sola palabra de lo que le había dicho. Estoy de acuerdo con usted. Ella sonrió, de modo que supuso que había acertado con la respuesta, pero sabía que no podía seguir distrayéndose de ese modo. Lo que había valido cuando ella era su secretaria, seguía siendo válido entonces. Si iban a mantener una relación profesional, no podía seguir teniendo pensamientos lujuriosos sobre ella. Pero al recordar el calor de su cuerpo bajo sus manos al bajarla de la escalera, y el aroma a polvos de talco y ropa limpia, se preguntó por qué no se había dado cuenta antes de lo bonita que estaba cuando sonreía. Tuvo la sensación de que dejar de soñar con besar a la señorita Dove sería comparable a tratar de cerrar la caja de Pandora. Difícil, muy difícil. Emma pensó que la conversación de esa tarde había ido muy bien. Increíble, teniendo en cuenta el modo en que había empezado. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo de su habitación, y por culpa del tráfico de la ciudad que se colaba por la ventana abierta, apenas podía oír el ronroneo del señor Gorrión. Además, sus pensamientos estaban ocupados con Lord Marlowe y los acontecimientos del día.
Él la había tocado. Nunca antes había hecho algo igual. Seguro que su intención inicial había sido comportarse como un caballero y ayudarla a bajar de la escalera. Pero al final, no era eso lo que había hecho. Le había rodeado la cintura con las manos y luego les había deslizado por sus caderas para después agarrarla por sus caderas, entre sus manos. Las múltiples advertencias de la tía Lidia sobre los caballeros y sus instintos animales volvieron a atormentarla. Emma sabía que debería haberle apartado las manos, que debería haberle dejado claro lo que pensaba de un comportamiento tan poco caballeroso. Pero en cambio, se había quedado allí, con las manos de él en sus caderas y sintiendo cómo le acariciaba el final de la espalda con los pulgares. Demasiado aturdida como para moverse, y con una extraña sensación naciendo en su interior, una sensación que no había sentido nunca antes. Ningún hombre la había tocado hasta entonces, al menos no del modo en que lo había hecho Lord Marlowe. Pensó en el señor Parker, el único con el que había tenido una relación un poco más íntima. Las conversaciones que habían compartido en la pequeña casa de la tía Lidia siempre habían tenido lugar con él sentado en una silla, y ella en otra a más de 1 metro de distancia. Habían paseado por el parque, en Red Lion Square, mientras él le contaba que iba a convertirse en procurador, y se habían rozado las manos en un par de ocasiones. Los valses que habían danzado juntos estaban por encima de cualquier reproche, con sus cuerpos separados, tal como dictaban las normas. Y además, tía Lidia siempre había estado allí, cuidando de la virtud y reputación de su sobrina, dispuesta a intervenir en caso de que el señor Parker hiciera algo inapropiado. Pero nunca lo hizo. Le cogió la mano, le besó los nudillos, la sujetó por la cintura al bailar el vals, pero no hizo más, nada incorrecto. Nunca le deslizó las manos por las caderas. Nunca le acarició el comienzo del trasero con los pulgares, dibujando pequeños círculos y haciéndolo arder de un modo desconocido. Nunca hizo nada de eso. Cerró los ojos y colocó las manos en el lugar donde habían estado las de Marlowe. Antes de que pudiera detenerse, deslizó los dedos igual que había hecho él, y volvió a sentir aquella cálida sensación en todo su cuerpo. Apartó las manos de golpe. Lo que aquel hombre había hecho era exactamente el tipo de cosas contra las que le había advertido la tía Lidia. Cosas que una joven dama jamás debía permitir, y que deberían advertirle que tenía que mantener la distancia con su atractivo jefe. La tía Lidia siempre decía que dado que los caballeros no podían huir de su naturaleza, les correspondía a las damas mantener las barreras del decoro y la educación. Pero él me ha tocado, tía, me ha tocado. Y ella no había hecho bien al permitírselo. Emma se sentó, dobló las piernas y se las rodeó con los brazos escondiendo los pies bajo el camisón. Descansó la frente encima de las rodillas. Se sentía culpable y avergonzada, pero también curiosa y excitada. Ahora sabía lo que se sentía cuando un hombre acariciaba a una mujer, por muy breve e indecorosa que hubiera sido esa caricia. No permitiría que volviera a suceder. Volvió a tumbarse con un suspiro. Tal vez se estaba preocupando en vano. Decidió seguir esa línea de pensamiento y ser positiva. Quizá Lord Marlowe estuviera pensando ahora lo mismo que ella y procuraría comportarse de un modo más apropiado en el futuro. Al fin y al cabo, una vez en el salón, las cosas habían vuelto a la normalidad y durante el resto de la tarde él se había portado como un perfecto caballero. A pesar de las advertencias del propio vizconde, a Emma no le había parecido que sus críticas a su trabajo fueran tan despiadadas, y había escuchado todas sus sugerencias con más atención de la que le había prestado jamás, y eso que se había ido por las ramas al contarle cómo organizar un picnic. Pero él no se había quejado,
ni había dado muestras de aburrimiento. Excepto un par de murmullos y unos ligeros asentimientos, se había mantenido callado y había atendido a todo su relato con educación. Tal vez había sido demasiado dura al juzgarlo. Tal vez no fuera tan falso ni tan disoluto como había creído, pero seguía siendo un hombre, y por ello tenía que asegurarse de que el incidente de la escalera no volviera a repetirse.